El tema de nuestra enseñanza el día de hoy la hemos titulado Grandes Descubrimientos, tratando de entender un poco lo que ha sido en el mundo los descubrimientos más importantes que han podido marcar de alguna forma la existencia de la humanidad. A lo mejor algunos estarían pensando en las grandes pirámides, el descubrimiento de América, el descubrimiento del espacio y el alunizaje. También otros podrían creer que tendríamos que tomar en consideración la microbiología de Pasteur o el descubrimiento del filamento de la bombilla de Thomas Alva Edison. Todo esto sin duda alguna son grandes descubrimientos que el hombre ha hecho, descubrimientos trascendentales, pero ninguno de ellos ha sido lo suficientemente importante para tratar de calmar las preguntas y las inquietudes del dilema humano. El hombre sigue haciéndose las mismas preguntas. Ninguno de estos descubrimientos, por importantes que hayan sido para la ciencia y para la humanidad, han podido hacer que mengüen o que se limiten los suicidios en el mundo, la frustración de la vida humana, sino que por el contrario, en la medida que más se ha descubierto, el hombre sigue en una carrera de decantación moral hacia prácticamente su destrucción y hacia todo lo que para él ha sido importante. Ni siquiera el gran Buda, que significa el iluminado, con sus grandes intervenciones, pensamientos o esas largas horas de meditación que llegó a tener en algún momento, lograron traer respuesta y significado al dilema humano. Pero quiero hablarles en este día del descubrimiento que hizo, desde mi punto de vista, el hombre más sabio que ha existido en el mundo después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, Salomón. Porque cuando hablamos de Salomón, hablamos de un personaje que fue totalmente diferente al resto de las personas. La pregunta es, ¿quién era Salomón? Y por aquí puedo encontrar que fue un hombre tan sabio, que presten atención, logró hacer un experimento con su propia vida, siendo el mundo su laboratorio privado. Imagínense que Salomón logró crear de todo lo que había logrado aprender y conocer un laboratorio, y eso se puede definir como lo que nosotros hoy podríamos decir un experimento controlado, lo que se hace, valga la redundancia, en un laboratorio, con la única diferencia que Salomón logró colocar su propia vida para este experimento, y todo el mundo y todo lo que para él era conocido en aquel entonces fue su gran laboratorio. Este experimento lo encontramos, o parte de él, en el libro de Eclesiastés. Nos haríamos una pregunta muy importante fuera de todo esto. ¿Qué poseía Salomón para lograr abarcar y para poder entender el dilema humano? Tanto y de alguna manera tan importante que hoy podríamos decir que lo que no lograron hacer los descubrimientos previos que señalamos, este hombre lo hizo al lograr dar respuesta y descifrar, decodificar todas aquellas cosas que al hombre lo han inquietado por siglos y generaciones. Salomón era un hombre que poseía una liga de curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica. Normalmente una persona puede tener alguna virtud, algún don, alguna cualidad y saber mucho de algo, pero difícilmente puede saber de todo al mismo tiempo. Pero Salomón contaba con curiosidad intelectual, talento artístico y vocación científica, algo muy extraño en un solo hombre. Y esta fue prácticamente la vida de la persona que hizo algunos de los descubrimientos más importantes que lograron trascender de lo básico, lo elemental, a lo más profundo para tratar de entender el dilema humano. Voy a leer un poco acerca de Salomón en lo que dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 4, verso 29, y dice de la siguiente manera: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La versión Dios habla hoy dice: Dios concedió a Salomón mucha sabiduría e inteligencia y una comprensión tan abundante como la arena que está en la orilla
del mar. Imagínense la capacidad analítica que tenía Salomón cuando la Escritura da esta referencia acerca de él. Sigue diciendo el verso 30 de ese capítulo 4 de Primera de Reyes: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Hermán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Si usted se pregunta quiénes eran estos personajes, se supone que algunos de ellos pudieron ser escritores de algunos salmos y poesías importantes que hemos podido leer en las Sagradas Escrituras. Y dice: y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. En una época en la que no existía el internet, YouTube y todos los elementos que hoy se usan en las redes sociales para que alguien sea famoso y para que sea conocido, dice la Escritura que este hombre llamado Salomón fue conocido en todas las naciones de alrededor, sin periódico, sin televisión, sin radio, sin redes sociales. Sigue diciendo el verso 32: y compuso 3,000 proverbios. 3,000 proverbios. Nosotros solamente conocemos algunos cuantos que se describen y que podemos leer en la Biblia. Aún más, y sus cantares fueron 1,005, cuando nosotros solamente conocemos un solo libro del Cantar de los Cantares. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Y este hombre llamado Salomón disertó sobre tantas cosas, pero no solamente lo convirtió en una expresión para que la gente supiera cuánto él podía conocer, sino que en este gran experimento controlado que fue su vida, logró responder y descubrir grandes cosas tocantes y muy específicas a lo que es el dilema humano, que vamos a analizar en los siguientes 3 puntos a continuación. Hablemos ahora de los 3 grandes descubrimientos que hizo Salomón, este hombre tan sabio. 3 descubrimientos que son tan trascendentales y van de lo elemental, de lo básico, a lo trascendental, como decíamos, que de alguna u otra forma el dilema humano logró resolverse en estos 3 descubrimientos. El primero: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Encontramos que la palabra vanidad quiere decir, en una traducción muy básica, elemental y fácil de entender, significa como un correr tras el viento. Imagínese salir a la calle y comenzar a correr para perseguir el viento. No tendría sentido. Y lo otro es que dice que él logró descubrir que todo en esta vida es vanidad, es como un correr tras el viento y aflicción de espíritu. La palabra aflicción de espíritu podríamos traducirla como frustración. Salomón descubrió que no importa cuánto el hombre alcance, cuánto el hombre haga, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Todo es un correr tras el viento y frustración continua. Me llama la atención porque dentro de este análisis y esta disertación que hace Salomón, creó una forma de poder hacer una separación entre estas 2 expresiones que parecieran estar tan ligadas: placer y felicidad. No es lo mismo. Placer, de alguna manera, tenía que ver con lo que Salomón señalaba como etapas y momentos que el hombre podía vivir, pero que no le proporcionaban de manera correcta y segura la felicidad. Y la felicidad tenía que ver con ese sentimiento más allá de lo placentero, pero que establecía tranquilidad, paz, armonía y seguridad de vida. De tal manera que podemos tener placer, podemos experimentar placeres y no ser felices. Pero cuando se es feliz, siempre habrán placeres. No todo sentimiento placentero es un sinónimo o un indicativo de felicidad. Pero cuando somos felices, hay placer genuino y sincero en el corazón del hombre. Algunas cosas que a lo mejor Salomón
logró definir en todo esto fue la conceptualización de las siguientes palabras: placer, deleite, satisfacción, alegría, gozo y regocijo, que podríamos explicarla en alguna otra oportunidad. Permítanme leer los siguientes versículos bíblicos con los que pretendemos tratar de explicar un poco lo que Salomón descubrió acerca de la vanidad y la aflicción de espíritu, que repito, él lo veía como un correr tras el viento y también como una frustración constante. El libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 12 en adelante al 18, y luego el capítulo 2, 1 al 26, dice de la siguiente manera: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Me llama la atención que dice ese verso 12 que él fue predicador y que ese predicador fue rey. No dice lo contrario, no dice que fue rey y predicador. Es decir, Salomón le daba más importancia al conocimiento que a la posición. Para él era más importante lo que él era como predicador, y descubrió que lo que nosotros sabemos y aprendemos siempre será más importante que la posición que podamos ostentar en la tierra. Dice el verso 13: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Eso quiere decir que para Salomón no fue un hobby, ni tampoco tomó a la ligera tratar de descubrir todo lo que tenía que ver con lo que él llamaba un penoso trabajo: inquirir para buscar sabiduría en todo lo que se hace debajo del sol. Así que entendió que esto para él era una misión, y una misión que Dios mismo se lo había dado cuando finaliza y dice que ese penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres. El verso 4 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es como un correr tras el viento y es como una frustración constante. Todas las obras que se hacen debajo del sol, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, es como correr tras el viento y una frustración constante. Eso me hace pensar lo que ocurre en muchas de nuestras casas cuando llegan las fechas decembrinas, y algunos colocamos regalos para los niños bajo el arbolito, y llega un momento cuando aquellos regalos están en ese lugar, y cuando las personas lo destapan, ve a los niños corriendo, emocionados, contentos. Pero oiga, es cuestión de semanas, es cuestión de poco tiempo para que toda esa alegría, todo ese contentamiento, todo ese regocijo se convierta en frustración, en fastidio, en aburrimiento, porque a las pocas semanas aquellos juguetes que llenaban de tanta alegría se convierten en juguetes regados y tirados en cualquier esquina de la casa. Así es la vida del hombre. Podemos llegar a tener el título universitario que soñamos, comprar el carro que siempre veíamos en la televisión, estar con la persona que siempre pensamos que debía estar con nosotros, conquistar metas, conquistar sueños, tener recursos, todo lo que para el hombre es importante, y se va a dar cuenta que una vez que se obtiene, todo es como un correr tras el viento, no hay satisfacción que perdure y aflicción de espíritu, una frustración constante. Sigue diciendo el verso 15: lo torcido no se puede enderezar, lo incompleto no puede contarse. Eso quizás da a entender que debemos fijarnos que en esta vida hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que necesitamos aceptar y darnos cuenta que Dios las permite y aprender a vivir con ellas. Hay cosas torcidas que por más que usted quiera cambiarlas, no va a poder. Y tratar de cambiarlas le va a producir frustración, le va a producir vanidad, algo sin sentido, porque hay cosas en este mundo que no se pueden cambiar. Lo torcido no se puede doblar y lo incompleto no se puede contar. Finalmente, el verso 16 dice: hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia.
17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, frustración en todo lo que se hace debajo del sol. La aflicción de espíritu o frustración no se debía ni siquiera al fracaso, a la ignorancia, porque algunos dicen: me siento frustrado porque no logré conseguir esto o no alcancé aquella meta. Y Salomón decía que su aflicción de espíritu, su frustración, no era por lo que no consiguió, no se debía a lo que no sabía, todo lo contrario. Dice: hablé en mi corazón diciendo, me he engrandecido, he crecido, he alcanzado, he tenido éxito, he logrado, he crecido en sabiduría, he tenido el conocimiento sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Esto debería ser satisfactorio, pero sin embargo dice: dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, a saber, a tener conocimiento, a entender las locuras y los desvaríos, y conocí que aún esto era frustrante, que todo lo que tú puedes alcanzar cuando no hay un sentido y no descubres el dilema humano, todo tendrá al final este sentido de vanidad y aflicción de espíritu, un correr tras el viento y una frustración que no podemos calmar. Seguimos en el verso 18 del capítulo 1. Dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Mientras más sabes, más responsabilidad tienes en el mundo. Hay gente que quiere saber, pero el conocimiento lo único que nos da es carga, responsabilidad y compromiso. A veces es mejor no saber, porque por lo menos al no tener conocimiento o al ignorar cosas, no somos responsables de eso que no sabemos. Pero él decía todo esto dando a entender que la sabiduría era mucha molestia, porque no solamente te hace responsable, sino que mientras más sabes, más descubres cuánto te falta por saber. Así que pareciera ser que el conocimiento es como un hueco sin fondo. Te le llena, coloca, da y nunca logra saciar. Eclesiastés 2, ahora del 1 al 26, pasamos al segundo capítulo. Dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. La alegría, los bienes que se multiplican, también terminaron siendo insuficientes para satisfacer el corazón. El verso 2 del capítulo 2: a la risa dije, enloquece, y al placer, ¿de qué sirve esto? Cuando dice a la risa dice enloquece, me hace recordar aquel pasaje de Eclesiastés que dice: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Hay gente que se ríe, pero muchas veces su alegría o su risa simplemente es como la de un payaso que trata de aparentar algo que no es. Salomón decía: es como una locura con la cual el hombre trata de vivir para crear una imagen de lo que no es. A la risa dije, enloquece. Y mire, al placer, ¿de qué sirve esto? Porque el placer no es sinónimo de felicidad. Usted puede tener placer sexual, puede tener placer al comer, puede tener placeres, los que usted quiera, pero el placer nunca va a servir para proporcionarle felicidad ni alegría absolutamente a nadie. Todo será siempre vanidad y aflicción de espíritu. Ni la risa ni el placer son pruebas de la felicidad genuina. El verso 3 dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Porque el placer no produce satisfacción. Pero creo que este versículo 3 nos da a entender que eso fue lo que Salomón hizo. Tomó vino, agasajó su carne, no hubo retención de necedad, y pareciera ser que era un experimento que él tenía de forma controlada. Tomó lo necesario, disfrutó lo necesario, y de todo esto estaba sacando la comprensión para darse cuenta
cuál sería el resultado final de su gran experimento que estaba siendo llevada a cabo por su propia vida. El verso 4 del 2: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Y dése cuenta que se hace una repetición constante del pronombre posesivo mi. Me hice, tuve. Y el sentimiento que está dando a entender Salomón es que comenzó a practicar en esto que llamamos un experimento controlado, con la satisfacción egoísta de tener, al punto que podemos deducir por estos versículos 3, 4 y 5 que Salomón tuvo su propia versión del huerto del Edén. Él trató de hacer una réplica exacta de lo que él consideraba había sido el huerto del Edén que Dios había plantado en el Génesis. Verso 7: compré siervos y siervas, tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Comenzó a tener cosas. Él pensaba que hacerse dueño de las personas o hacerse dueño de las cosas iban a satisfacer esa necesidad del dilema humano. Pero ni siquiera ser dueño de personas, como dice que compró siervos, siervas, tuvo siervos nacidos en casa, grandes cantidades de vacas y ovejas, tampoco esto fue necesario ni suficiente. Voy a terminar leyendo. Me amontoné también plata y oro, tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Verso 10 del capítulo 2. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, vi lo que me dio la gana. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era un correr tras el viento y frustración, vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos, la necesidad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Y comienza a finalizar todo este pasaje bíblico, que concluye en el verso 26 con la siguiente frase: y vi que todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Las posesiones, los logros, el placer, la risa, el conocimiento, vanidad y aflicción de espíritu. El dilema humano seguía en su corazón. No hay solución a este gran problema de ese vacío interior con todo lo que el hombre pueda hacer. Y este hombre tan sabio descubrió en este experimento controlado, cuyo laboratorio era el mundo y cuya prueba era su propia vida, que todo es insuficiente para llenar el profundo vacío que hay en el corazón del hombre, y que todo es vanidad, un correr tras el viento y aflicción de espíritu, una frustración constante. Rompiendo paradigmas